Bienvenidos y bienvenidas a este espacio creado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo CIDEPAC y el Semillero de TV Sinergia e Identidad del Programa de Comunicación Audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Este es un espacio de diálogo con artistas investigadores que hacen parte de la comunidad Univac. Y desde hoy esperamos compartir con las personas que nos miran un diálogo quincenal con estudiantes, docentes y egresados de nuestra comunidad académica. En este día nos acompaña el maestro Ricardo Muñoz, docente, investigador y creador, director del programa de artes escénicas. Entonces, bueno, bienvenido, profe, maestro. Gracias. Poco como para comenzar a conocernos, quería preguntarle primero cómo comenzó tu camino en el teatro y cuándo supiste que querías hacerte esto como un estilo de vida, una forma de vida. Bueno, yo hago teatro desde que soy un niñito, realmente. Mi mamá también actuaba, pero ocasionalmente trabajaba en una empresa eléctrica y ahí hacían actividades y eso, y ella siempre estaba en esas parrandas. Pero yo, además de eso, tenía una prima con la que hacíamos teatro para los niños del barrio, con una señora que nos asesoraba. Yo escribía los textos, generalmente en ese momento partía de canciones y cosas así, pero terminaba haciendo tanto la escritura como la representación junto con ella, y nos llevaban a empresas a actuar, a colegios también. Entonces, desde ese momento era, pero cuando lo decido realmente es cuando estoy terminando el bachillerato. Estaba dentro de mis opciones de carrera. Nosotros nos daban a tomar la decisión de escoger 3 carreras como opción. Yo, antes de ir a hacer el examen de ELISA, quería ser escultor. Yo trabajaba la madera desde niñito y la piedra también, desde más joven. Pero tenía que haber pasado el nivel elemental. Así que definitivamente me quedaba la otra opción, que fue estudiar artes escénicas. Hice la prueba de teatrología y dramaturgia, hice la prueba de actuación, cogí 5 en actuación y 4.8 en teatrología y dramaturgia, así que me tocó estudiar primero actuación. Y al segundo semestre me cambié para la carrera para teatrología y dramaturgia, en la cual me sentía como más cómodo. Gracias. Bueno, un poco por ahí, por esa misma línea, quería preguntarte qué significó tu paso por ELISA y cómo marcó tu visión del teatro y de la dramaturgia. ELISA fue una transición muy grande para mí. Yo venía de provincia y llegaba a La Habana, donde había una actividad cultural muy fuerte. Igual en Cienfuegos desde niño veía teatro, títeres, porque tenían un grupo de teatro, una sala de teatro para niños desde muy temprano cerca de mi casa. Así que no es que no estuviera al tanto o no estuviera en actividades culturales desde joven, pero en ELISA llegar a La Habana en esos momentos era muy, muy importante para un artista, yo creo, del siglo XX, porque había mucha efervescencia, sobre todo en la investigación y en las búsquedas de lenguajes teatrales. Eran los años en que había pasado por aquí Eugenio Barba, Grotowski, por toda América Latina, donde la danza teatro se tomaba algunos escenarios con mucha fuerza. Y mis profesores todos eran profesores jóvenes, de 30 y pico, 40 años, casi todos investigadores, todos preocupados también por nuevos lenguajes. Y yo creo que ELISA fue como esa semilla no solamente de formación, de darle a uno como el mapa de información para ser un profesional, sino también de sembrarnos la idea y eso sí se lo debo a los docentes de la universidad en ese momento, de sembrarnos la idea de la investigación, de la búsqueda, de ser de alguna manera consecuente con la idea de que el teatro no era solo representar una obra, sino intervenir los diferentes lenguajes que tiene el teatro. ELISA es eso para mí, es un ejemplo para mí todo el tiempo de no solamente ser un profesional dedicado activo al teatro, sino dedicado también a la investigación y a la búsqueda de nuevas propuestas. ¿Y cuál fue la experiencia trasladando como
toda esta imaginación y todos estos instintos de investigación que estaban naciendo en Elisa hacia Cartagena y cómo lo forjaste aquí? Antes de llegar a Cartagena, yo tuve bastante que hacer después que terminé en Elisa. Es decir, yo estudié dirección después en Rusia, hice una especialización allá, ya yo tenía una en teatrología y dramaturgia. Formamos Teatro a Cuestas, que era el puerto a donde yo llego cuando entro a Cienfuegos, es decir, cuando regreso a mi ciudad. Nace Teatro a Cuestas, que para mí era también mi reto como artista, como director, como dramaturgo, de entrar e intervenir yo en la práctica y en el enfrentamiento al público con esos lenguajes. Entonces, claro, cuando yo llego a Cartagena, ya yo tenía de alguna u otra manera un bagaje en la práctica escénica y también en el ejercicio profesional, porque yo trabajé con la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y del Caribe. Al principio fui como estudiante, donde tuve la oportunidad de conocer muchos directores de América y de Europa. Gracias a eso también y a Teatro a Cuestas gano el premio de la Fundación Stanislavski por lo que llego a Europa y a trabajar a conocer a Grotowski, a Eugenio y a una serie de directores muy importantes en ese momento. Pero también entrar en el proceso pedagógico, porque de estudiante a docente en esas instancias de la Escuela Internacional de Teatro, empezaba a tener una experiencia desde el punto de vista de la pedagogía, de la docencia. Así que cuando llego acá, la docencia no me era extraña. No es, digamos, la alta responsabilidad o digamos, la alta tarea que tiene de manejar ahora un programa como ya tenemos, porque en ese momento era una escuela técnica lo que acá, entonces el proceso era por ciclo, era como mantener la secuencia de talleres y demás. Pero digamos que no llegué a Cartagena sin tener un poco la experiencia académica. Ese fue un primer momento desde el punto de vista de la escuela, fue muy bonito porque además yo vine con mis compañeros también de Cuba y también era un momento en que el Ministerio de Cultura, en ese momento con Cultura, estaba proyectando la idea de pasar los programas de técnicos a profesionales en casi todas las escuelas de arte del país. Ese era uno de mis compromisos también. Y en ese sentido, digamos que el proceso de academia era otro reto, no era solamente formarlo, sino trabajar en el desarrollo de los programas. Y tenía un buen equipo. Aquí estaba Farley Velázquez también, que fue uno de los directores jóvenes del país, de Colombia, más fuertes que tuvo, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero pasó por acá y fue muy importante en ese momento de formación de la Escuela de Teatro de Cartagena. Ok, gracias, profe. Ahora un poquito de pronto como para ir aterrizando e ir explorando su propuesta teórica y estética y de investigación también. Quiero preguntarle un poquito por la dramaturgia del instante. Primero, como, ¿qué es eso? O sea, como si nos lo puede explicar así muy grosso modo. Yo creo que nosotros los que trabajamos el movimiento en el arte, tanto la danza como el teatro o performance o cualquiera de las artes vivas, somos personas que al intervenir al público, al intervenir frente a público, lo que hacemos es tejer el tiempo. Es decir, esa unidad aristotélica de espacio, tiempo y acción, que el maestro la veía como una acción, una cosa muy grande que debería verse el suceso y lo que pasaba tenía que ser como muy claro. En el siglo XX se traslada desde ese suceso grande hasta la microacción, hasta el pequeño movimiento en los tendones y en la tensión muscular del artista escénico. En ese sentido, la acción ya no se escribe solamente pensando en los sucesos, sino también pensando en los instantes
¿ya? Y creo que entender que un instante cambia la vida no es nada sorprendente para nadie, que un golpe en el muro de Berlín cambió la historia universal, que un clic en una bomba atómica también hizo grandes transiciones. Entonces es importante como decir que las transiciones, los grandes cambios, tanto en la escena como en la historia universal, no se traducen a través de grandes sucesos, ¿ya? Sino de pequeños instantes. Y yo creo que ese es un poco digamos, lo que está de base. Yo cuando estaba en una clase de fotografía en la maestría en Historia del Arte, un maestro nos hace una exposición sobre unos cuadros donde aparentemente el propósito del artista era manejar la inacción. Y para mí eso era un poco contradictorio porque yo venía de las artes escénicas. Y yo siempre tenía claro desde el momento en que uno expone cualquier imagen, objeto, cosa, lo pone en observación, ya está inevitablemente produciendo una reacción. Entonces la inacción no existe para mí. Ya la inacción es algo que está todo, el mundo, la energía, todo el tiempo está propiciando un choque. Por tanto, decir inacción es una manera de configurar una imagen estática, más no es verdaderamente en el arte porque la exposición siempre trae una reacción. Ok, y ahora, ¿cómo se puede entender como esa exposición cuando la trasladamos hacia la relación entre el texto escrito y el cuerpo del actor, o lo que está pasando en escena? El texto es un pretexto siempre. Es una manera en la que uno, desde las palabras, configura la idea de un personaje, configura la idea de una situación, de una circunstancia. Pero el actor, el trabajo del actor es quien en realidad le pone la sangre, la vida a esos elementos que te da el texto. Entonces, desde ese punto de vista, todo está construyendo acción, espacio y tiempo. La ficción es una oscuridad que concluye en la relación entre el artista y el espectador. Por tanto, digamos que la relación del texto y la acción es una cosa que está amarrada, que no podemos divorciarla. No se trata nunca, el texto es una cosa aislada del propósito de interactuar desde el personaje, desde las palabras. Una palabra cualquiera no tiene que ser un verbo, una palabra cualquiera configura una imagen, algo que siempre dice. Nosotros somos unos esclavos de lo que decimos. Por tanto, es imposible no tener claro que más allá del teatro, sí, más allá de cualquier otra relación con el teatro, desde el punto de vista del lenguaje, nuestra palabra es acción física, expresiva, emotiva, sensible. Entonces, es una relación unísona. Estrecha. Sí. ¿Y qué lugar ocupa el espectador en esta forma de teatro? Pues el espectador, que es nuestro co-creador al final de todo, es la percepción, es el sentido, es, digamos, la confirmación de que nosotros de alguna u otra manera estamos propiciando o generando un interés en él, ya sea por la acción, ya sea por... Pero aquí no podemos descuidar en las artes escénicas que nuestra relación actor-espectador no es el final, es el principio. Desde que uno se idea cualquier elemento que quiera poner en juego con el espectador, debe saber que está trabajando con la percepción de los sentidos, ni siquiera la percepción de su conocimiento, de su intelectualidad, o de que el público puede ser el que sea. El público percibe, y cuando percibe, se percibe con los sentidos. Por tanto, la reacción del público no está vinculada solamente a lo que él entienda, sino a lo que él vive como experiencia con el espectador, con el actor. Ok, gracias, profe. Ahora, como vinculándolo un poquito al contexto cartagenero, ¿qué retos encontró usted al momento de precisamente como relacionar toda su producción artística a los procesos de enseñanza en el programa de artes escénicas en Cartagena?
Los retos están ligados muchas veces con las circunstancias, porque las circunstancias nos ubican, nos dice dónde estamos. Ahorita cuando hablé de Cartagena dije en los que llegamos, pero no mencioné lo que existía. Es decir, nosotros no hicimos la escuela, nosotros no hicimos el teatro cartagenero, nosotros recibimos el ejercicio de muchos artistas, muchas personas incluso, porque hasta el espectador forma parte de lo que nosotros hacemos en una gran medida o colabora con lo que se hace. Y hubo muchas personas que hicieron a lo largo de la historia, fueron construyendo un espacio siempre para cada uno de nosotros. Por tanto, mis retos en ese momento no están aislados, son una continuidad, aunque yo llegara del espacio. Son una continuidad porque uno recibe lo que está, los artistas que están. En esos momentos son como etapas, ya como que uno va construyendo etapas. Yo creo que las problemáticas a veces ni siquiera son locales, a veces son nacionales, son universales. Y en el momento en que llegamos, digamos que, claro, si uno de los propósitos durante años ha sido formar una escuela y una ciudad sin escuela ya está expresando un problema. Entonces creo que lo que estábamos haciendo desde el principio era iniciando un proceso y el reto era justamente trabajar en la primera cosa que era la base, que era la formación de los elementos básicos, pero al mismo tiempo empezar a cerrar lo que te decía Vi que yo había recibido en ELISA. Es decir, para mí entonces el propósito era empezar a plantear unas preocupaciones por los lenguajes escénicos. Es decir que el teatro se puede manifestar desde muchos lenguajes, desde diferentes experiencias distintas, que no podía ser la mía total, sino que era simplemente una búsqueda de los diferentes lenguajes que estén bien en un arte como el teatro, que es un arte total, donde están los diseños, la iluminación, el vestuario, el actor, la música, la danza. Hay una complejidad de lenguaje. Y no entenderlo así, no entender que no es solamente representar una situación en una escena, sino aprender de los lenguajes escénicos. Ese yo creo que era el primer reto. Okay. Y de pronto actualmente ha habido algunos, así como que se pueda decir el reto en Cartagena en términos escénicos, ¿persiste o sigue siendo yo creo que los retos son, bueno, yo te puedo hablar desde diferentes formas, ¿ya? Una cosa es hablarte como director de programa de Univac, donde creo que tal vez los jóvenes ni siquiera ven las grandes transiciones que ha pasado en la ciudad teatral, ya en la Cartagena teatral que hoy tenemos. Creo que los retos, de todas maneras, desde el punto de vista de la creación y de la investigación, siguen siendo la búsqueda de nuevos lenguajes. Es decir, actualizar todo el tiempo qué es lo que pasa en el universo, que no es lo mismo que hace 30 años cuando llegué acá. Es decir, hoy día la competencia con las redes, con las nuevas formas, no puede ser competencia, tiene que ser una manera de integración. Cuando uno se pone a discutir con las transiciones universales, uno se queda en un lugar. Y no se trata de eso. Creo que la cuarentena, lo que pasó fue un ejemplo de enriquecimiento para nosotros. Parecía que estábamos perdidos con un teatro, pero en realidad nos estaban poniendo una chispa para actualizarnos y entender que muchas cosas se pueden vincular a lo que hacemos. Creo que el reto de hoy sí va a seguir siendo por años, y digo eternamente, y es que de alguna u otra manera saber que lo que hacemos siempre debe estar a tono con lo que sucede en la filosofía, en el pensamiento universal, en la creación universal, en las preocupaciones del hombre siempre. Y eso es, yo creo que si no lo pensamos, si me quedo pensando solamente en el teatro desde el punto de vista de la representación teatral, creo que estoy perdiendo de vista que hay un mundo, un público que hoy, por ejemplo, es transeúnte, que no se queda 3 horas viendo una obra de teatro, que está mirando todo el tiempo y si no mira el celular lo tiene conectado ahí a sus tendones. Entonces, si uno no reconoce esas cosas, está como dejando atrás que el tiempo cambie. Así es. Bueno, yo tenía una última pregunta que creo que ya la contestaste, pero bueno, igual la dejo abierta y es un poco también personal, ¿no? Y es, si tuvieras que nombrar tu aporte a las artes escénicas, ¿cuál sería?
es como arrogante, ¿ya? Decir, no, yo hice el tal aporte o cual, eso uno se monta sobre sus maestros y la experiencia es un devenir siempre, continuamente, de una cosa sobre la otra. Mis preocupaciones siempre han estado, como he repetido varias veces, en relación con el lenguaje. Mis preocupaciones yo como artista, aquí me toca hablar en dos sentidos porque estamos hablando como artista, como investigador y como director de un programa de esta bella institución a la que representamos. Entonces, desde ese punto de vista, hay unas preocupaciones en cada una de esas cosas. Pero mi aporte personal, mi preocupación personal, más que decir mi aporte, está en la búsqueda de una identidad clara entre el texto, la poesía, la metáfora escénica, que no se reduce a los elementos solamente que tú pones, sino al conjunto de relaciones que se establece entre el texto, entre la palabra y la acción. Esa relación para mí es vital. Y es vital desde un punto de vista, como dije ahorita, que es el entender que así como aquí me pueden estar viendo a través de 1 millón de píxeles y que el mundo está roto desde muchas formas de vista y también se rompen las estructuras artísticas. Entonces entender que los lenguajes desde el punto de vista escénico tienen dos corazones, el de la vibración del artista, la sensibilidad y la profundidad de sus sentimientos y emociones con las cuales interpreta, y el de la palabra, que es siempre un mensaje, un dardo directo a los sentidos del espectador, a lo que significan las cosas o representan las cosas para la vida del ser humano hoy día. Gracias, profe, y gracias por este espacio. Creo que con esto cerramos de forma muy bonita. Y gracias también por acompañarnos. Esto fue un espacio de CIDEPAC para pensar desde el arte. Gracias a ti, Dana. Gracias al programa.